Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenas a todos los que se conectan en este sábado del libro, a esos amantes del libro y la literatura que se acercan a este espacio para conocer más sobre esta manifestación artística tan relevante e importante para la nación. Hoy estaremos hablando de dos títulos muy valiosos que quiero especialmente recomendar, que vienen de la mano, fueron resultado del arduo trabajo de la reconocida investigadora, la doctora Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos, una relevante intelectual que, como decía, tiene mucho reconocimiento en el ámbito de las ciencias sociales y la investigación en nuestro país. Bienvenida, Marlene, buenas. Un saludo para ti, Gladys, y para todos aquellos que están presenciando este sábado del libro virtual, una de las buenas prácticas que heredamos de la pandemia y que felizmente llegó para quedarse. Hoy le proponemos, Marlene, hablar sobre dos títulos que han visto la luz bajo su autoría. Me refiero a De Surtidor y Forja, la escritura de José Martí como proceso cultural, un texto que se ha editado varias veces, que también obtuvo varios premios de mucho prestigio en el ámbito de las ciencias sociales en nuestro país. Coméntenos un poco sobre este importante título. Bueno, esta es la segunda edición del libro y es la primera vez que sale en Cuba. La primera fue una coedición del centro con la UNAM y el CIAL, el Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, adscrito a esa universidad mexicana. Y en aquella ocasión el libro tuvo muy buena fortuna porque ganó el premio de la crítica martiana Cintio Vitier, el premio de investigación cultural que otorga el Ministerio de Cultura y el premio de la Academia de Ciencias de Cuba. Luego, ya han pasado unos añitos de eso, seguía sin circular en el país, se pudo hallar una coedición entre el Centro de Estudios Martianos y la editorial Capiro de Santa Clara, un territorio al que yo estoy ligada muy emotivamente porque soy graduada de la Universidad Central de Las Villas y realmente mis pininos en el mundo editorial los di con Capiro, allá por los años 90 en pleno periodo especial, así que ¿con quién mejor que con ellos para hacer una coedición de este libro? Realmente es un título que es, diría yo, un valor agregado de mi trabajo en la edición crítica de las obras completas de José Martí durante más de 20 años, porque realmente todos los capítulos del mismo, de una manera u otra, están conectados con ese trabajo de investigación tan paciente que demanda la edición crítica y en el cual muchas veces nosotros acopiamos información muy valiosa que excede las normas de publicación y los índices, el aparato de notas propio de cada tomo. Y luego termina uno escribiendo estudios paralelos. Realmente mi mirada a la obra de Martí aquí es desde ese ángulo complejo que yo no encontré un modo mejor para definirlo que entenderlo como un proceso cultural. Porque Martí es de esos autores al que usted puede hacer estudios desde un enfoque u otro, pero está claro que siempre hay facetas que se le quedan truncas, porque esa obra es de una riqueza tan grande, de una diversidad de temas y de aristas tan considerables que lo mejor es asumirlo desde ese ángulo complejo. Es decir, tener en cuenta al mismo tiempo los valores puramente literarios, poéticos del texto, que nunca se pueden perder de vista en un autor como Martí, pero tener en cuenta también, por supuesto, la valía histórica, el contexto epocal,
la densidad filosófica de esa prosa, las definiciones teóricas sobre distintas esferas del saber que Martí te propone, el valor desde el punto de vista culturológico, de análisis de nuestra identidad que tiene esa obra a la luz del presente, cómo esa obra es también muestra de un pensamiento alternativo, de contenido descolonizador que es muy útil en los días de hoy. Sí, como no, sin duda es una pieza que será muy relevante para acercarnos a la escritura de José Martí y a sus piezas más reconocidas. Pero tenemos otro texto del cual también queríamos que nos hablara, que nos presentara, que es Santander en La Habana, hitos arquitectónicos. A ver, esto puede parecer una rareza pero no lo es. Yo quiero referirme a este asunto por un hecho que fue el que marcó que se escribiera este libro. Y es que en 2019 nosotros realizamos en esa ciudad española un coloquio internacional por los 140 años de la visita de Martí a esa ciudad cuando su segunda deportación a España. La idea inicial de abordar esa relación de intercambio cultural fluido entre La Habana y Santander se la debo a Jorge Capote, Jorge Arturo Capote Abreu, un investigador y profesor cubano que vive en esa ciudad y es jubilado de la Universidad de Cantabria, y realmente es alguien muy ajeno por su formación al mundo de las ciencias sociales y humanísticas, porque es ingeniero civil, pero es un hombre de una sensibilidad martiana muy grande, de un patriotismo y de un sentido de la cubanía muy arraigado, que para nada han sufrido merma por sus muchos años de residencia allí, y que fue el impulsor de ese coloquio, y que ha estado estudiando durante años esa fluencia como de vasos comunicantes entre las dos orillas del Atlántico. A Capote le debo la idea inicial, pero también hay otras personas a quienes hay que reconocer en este libro. Yo creo que al primero que debo un reconocimiento especial es a quien aparece como coautor junto conmigo, que es el fotógrafo, periodista, editor, estudioso de la cultura cubana en suma, de gran trayectoria, tanto en Cuba como en el extranjero, de trayectoria reconocida con toda justicia, que es Julio Ángel Larramendi Joa, un nombre que nos llena de orgullo a todos los amantes de las artes visuales en Cuba, porque sin su fotografía magníficas ilustrando este libro, el proyecto no hubiera sido posible. También colaboraron en el mismo de una manera u otra figuras como Pedro Pablo Rodríguez, historiador ampliamente conocido, investigador del Centro de Estudios Martianos, donde dirige el proyecto de la edición crítica de las obras completas de José Martí, Ibrahim Hidalgo de Paz, igualmente prestigioso investigador de los estudios martianos, historiador de amplia trayectoria, ambos son premios nacionales de historia y de ciencias sociales, y Daniel Taboada Espiniella, no sé si estoy diciendo bien el segundo apellido, Danielito, como cariñosamente lo conocemos, es una figura imprescindible para abordar la arquitectura cubana y los estudios históricos de esa zona tan importante de nuestra cultura. ¿Y por qué este libro? Primero, porque hay en La Habana un grupo importantísimo de edificaciones, no están todas ahí, que o bien fueron construidas por personas provenientes de esa región autónoma española de Cantabria, o bien habitaron en ella, las modificaron y le dieron otros usos.
Yo creo que es una historia compartida entre dos naciones que siguen teniendo ese vínculo de consanguinidad, tanto por la cultura como por el parentesco en el estricto sentido de lo familiar, de lo sanguíneo, ¿verdad? Porque ¿quién en Cuba no tiene de español y quién en España no tiene de Cuba? Y bueno, a raíz de eso, a raíz de la estancia de Martí en Santander, que es el punto de partida del libro, pues vivió allí en una casa que todavía se conserva, en Arcos de Botín, una de las calles más transitadas de la ciudad. Allí estuvo 11 días en la casa de la familia de su madrina montañesa, doña Marcelina Aguirre, y de allí partió a Madrid a entrevistarse con Martínez Campos, que en definitiva fue quien le conmutó la pena de destierro a Ceuta, que era lo que llevaba en proyecto, había sido el dictamen del gobierno español de Cuba. Y allí en esa casa continúan viviendo descendientes de esa familia que atesoran en la memoria familiar como motivo de orgullo el hecho de que Martí alguna vez estuvo dentro de ese espacio que ellos comparten todavía. Entonces ese es el inicio, pero luego se hace un recorrido por diversas zonas de La Habana, por el casco histórico, por el Vedado, por el cementerio de Colón, por los jardines de la Tropical, por distintos lugares en el que la impronta cántabra y santanderina específicamente se hace notar. Entonces, bueno, como el acerto bíblico dice que por sus obras los conoceréis, bueno, ahí vamos a ver en las obras arquitectónicas qué tenemos en común estas dos riberas de un mismo mar. Este libro, Marlene, se presentará durante la Feria Internacional del Libro de La Habana en la subsede del Centro de Estudios Martianos. Sí, en algún momento de la feria será presentado en el Centro de Estudios Martianos y bueno, ya empezará a circular en La Habana. Organizaremos cuantas presentaciones sean posibles en el futuro, porque yo creo que es un texto que va a despertar interés y que las hermosas fotos de Julio Larramendi enamoran a cualquiera. Así que yo, independientemente de la parte que tengo en él, los invito cordialmente a buscarlo, y además de eso tengo que decir que en tiempos de pandemia este fue uno de mis alicientes, ponerme a escribir sobre cosas hermosas, cosas interesantes, zonas que nunca antes había explorado, para poder superar los meses de mayor encierro que tuvimos y que felizmente ya han ido quedando atrás. Ya estamos teniendo actividades presenciales otra vez, y esta Feria del Libro va a ser realmente motivo de satisfacción para todos los cubanos. Usted, espero, siga la recomendación de Surtidor y de Forja y Santander en La Habana. Siga conectado con este espacio Sábado del Libro para acercarse al libro y la literatura. Significa precisamente más cultura y más arte.